Una sesión histórica en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, la de hoy. Habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Afuera, protestas en las que participa hasta ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiéndoles a los soldados de Estados Unidos desobedecer las órdenes de Donald Trump. Y además de eso, gran controversia en el hemiciclo de Naciones Unidas. Cuando llegó Netanyahu, las delegaciones de muchos países se retiraron. Juan Camilo Merlano. Los silbidos, abucheos y salida masiva de las delegaciones del recinto de la Asamblea General opacaron a Benjamín Netanyahu. Una de las delegaciones que salió fue la colombiana, encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, con su puño levantado en señal de resistencia. Netanyahu, quien llevaba un código QR sobre su traje que compartía un video de los hechos terroristas de Hamás del 7 de octubre, inició su discurso mostrando un mapa titulado La Maldición, con Irán, Irak, Siria y el territorio de los hutíes en Yemen coloreados de rojo, haciendo referencia a un eje del terror. Dijo que estaba ahí para desmontar todas las mentiras en contra de Israel, como la acusación de genocidio y de hambruna. Israel is accused of deliberately starving the people of Gaza, when Israel is deliberately feeding the people of Gaza. Since the beginning of the war, Israel has let into Gaza more than 2 million tons of food and aid. That's 1 ton of aid for every man, woman, and child in Gaza. Nearly 3,000 calories per person per day. Se acusa a Israel de matar de hambre deliberadamente a la población de Gaza, cuando Israel lo que hace es que alimenta deliberadamente a la población de Gaza. Si hay habitantes de Gaza que no tienen suficiente comida es porque Hamás la roba para financiar su maquinaria de guerra, aseguraba el primer ministro de Israel. Mientras que pronunciaba su discurso en Nueva York, el gobierno de Israel desplegaba en la frontera con Gaza parlantes gigantes para que los palestinos escucharan hablar al primer ministro, quien además arremetió contra los países que han reconocido un Estado palestino. Al mismo tiempo, en las calles de Nueva York habían manifestaciones masivas en contra del primer ministro de Israel, pidiendo su arresto. Y también el presidente Trump habló nuevamente ante los medios de comunicación y repitió una versión que ya había dado el día de ayer, tras una reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Dijo el presidente Trump que al parecer ya hay un acuerdo para ponerle fin a la guerra en Gaza. En Nueva York, Juan Camilo Merlano, Blue Radio. Juan Camilo, gracias. Y en rechazo al genocidio en Gaza, la delegación diplomática de Colombia abandonó la Asamblea de la ONU cuando comenzó a hablar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente Petro además está participando en las protestas callejeras pro-Palestina. Caterina Ávila. Marcela, hay que decir que el presidente Gustavo Petro tenía previsto en su agenda asistir a la marcha Arrest Netanyahu en el Times Square de Nueva York, pero el mandatario no llegó. La agenda se retrasó primero y pues sostuvo reuniones bilaterales. Sin embargo, el mandatario aprovechó esas protestas al lado de las Naciones Unidas por la causa palestina y se sumó para dar una especie de discurso en el que el presidente pidió al ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad y les pidió desobedecer la orden del presidente Donald Trump. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. El mandatario llegó junto a Roger Waters de Pink Floyd e insistió también en esa fuerza especial de paz para salvar a Palestina. De esa misma manera, la humanidad, porque se ha cometido un crimen contra la humanidad, debe responder. That's why this is a crime against humanity. And the response should be led by the humanity as all. Y se responde hablando, se responde saliendo a la calle y cada vez más
y se responde A este gesto con se armas. sumó el de toda la delegación colombiana. La imagen fue la de la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio retirándose del recinto de la ONU. Apenas fue anunciado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. No fue la única delegación, muchas hicieron lo mismo a modo de protesta diplomática. Esto dijo la ministra de Relaciones Exteriores. Comprenderlos. Nos encontramos a tan solo unos pasos de la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha llegado la manifestación pro-palestina que... Catherine, gracias. Escuchemos lo que acaba de decir el presidente Petro en este encuentro en las calles de Nueva York, un poco más detallado, y ya les cuento qué acaba de decir adicionalmente. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Ese es el mensaje del presidente Gustavo Petro a los militares de los Estados Unidos. 1:50 antes de la pausa, rápidamente, el presidente Petro confirmó que Colombia presentará una resolución ante Naciones Unidas para la creación de un ejército de liberación para Palestina. El presidente Petro propuso que 2/3 partes de las naciones voten sí y que haya diálogo en Qatar. Una pausa y regresamos. En el Caribe colombiano hay alerta naranja por las intensas lluvias. Aquí en Blue Radio toda la información. En aguas del Mar Caribe avanza con dirección al norte la onda tropical número 38 de la temporada, la cual mantiene un 80% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas. Y si bien no tendrá incidencia en el territorio colombiano, tal vez podría generar algunos efectos indirectos en la costa norte de nuestro país, como lluvias moderadas o fuertes desde este viernes, por lo que el IDEAN elevó alerta naranja para los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico y Magdalena, así como alerta amarilla para La Guajira. El pronóstico lo entrega Paola Bulla, meteoróloga del IDEAM. Para la región Caribe, este fin de semana se esperan lluvias de variada intensidad debido a la presencia de la vaguada que está en esa zona. También hay un tránsito de una onda. Mientras tanto, en Sucre van 650 familias damnificadas por un reciente vendaval y el censo aún no termina. A esto se suma la muerte de decenas de aves por la caída de más de 100 árboles. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Nicolás Maduro convocó para este fin de semana a una serie de simulacros que buscan, en primer lugar, preparar a los venezolanos ante una catástrofe natural después de los sismos que se registraron en el país en las últimas horas. En segundo lugar, busca preparar a los venezolanos ante un eventual conflicto armado, tomando en cuenta que Estados Unidos mantiene su despliegue militar en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico. Por otra parte, Diosdado Cabello elogió el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo calificó de valiente, claro y firme. Colombia y Venezuela crearon una nueva zona binacional, esta vez en el área del Orinoco. Con ella buscan crear acciones en conjunto en áreas como la salud, la educación, la cultura, el turismo y el deporte. Para más información, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 1:52, la JEP acaba de confirmar que ya son 7 cuerpos de víctimas de desaparición forzada que han sido recuperados de la zona de La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Noticia importante que estaremos desarrollando la tarde de hoy. Y también hay noticia hasta ahora que tiene que ver con medicamentos. Jessica Gutiérrez. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, anunció la prórroga por 6 meses del plan de contingencia que desde marzo de este año ha permitido agilizar los trámites relacionados con registros sanitarios de medicamentos. La medida formalizada busca garantizar la continuidad de la gestión regulatoria y evitar riesgos de desabastecimiento de medicamentos en el país. Y es que de acuerdo con la entidad, el plan de contingencia mantendrá activos mecanismos como la mesa técnica, la comunicación electrónica con los fabricantes, la verificación en línea de documentos internacionales y el seguimiento administrativo a los procesos. El propósito central es asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y poder responder a la alta demanda de solicitudes que ingresan diariamente al sistema. 1:54, sigue siendo difícil la situación de orden público y para el comercio en Buenaventura. Stephanie Toledo.
Ricardo, el comercio de Buenaventura se ha visto obligado a adaptarse a las condiciones de inseguridad que actualmente se vive en el distrito como consecuencia de esta guerra entre chotas y espartanos. La comunidad de la ciudad debe salir a las 5 de la tarde de sus lugares de trabajo para poder llegar a sus casas antes del anochecer. Ya son más de 200 negocios en Buenaventura los que han cerrado este año debido a este incremento de la violencia, siendo el sector nocturno el más afectado, Ricardo. Llegó Travel Week del 25